Escúchame bien. Un millonario heredero de cientos de millones se enamora perdidamente de la empleada de limpieza de su edificio. Su familia lo rechaza, lo desheredan y lo convierten en un paria social durante 3 años completos. Pero lo que esta familia poderosa no sabía es que acababan de cometer el error más grande de sus vidas, porque 3 años después, todos volvieron llorando, suplicando perdón de rodillas. ¿Qué crees que pasó para que cambiaran completamente de opinión? Esta historia real te va a emocionar hasta las lágrimas y te hará creer nuevamente en el poder del amor verdadero. Pero antes de continuar, cuéntame en los comentarios de ¿qué país me estás viendo? Me encanta saber de dónde son mis suscriptores. Y si ya estás aquí, dale like a este video y suscríbete al canal para más historias increíbles como esta. Te prometo que no te vas a arrepentir. Ahora sí, ¿estás listo para conocer esta historia que cambiará tu perspectiva sobre el amor para siempre? El reloj de la torre corporativa marcaba las 11:45 de la noche cuando Sebastián Mendoza cerró la última carpeta sobre su escritorio de caoba. Sus ojos azules, heredados de generaciones de empresarios exitosos, reflejaban el cansancio de otra jornada que había comenzado antes del amanecer. A los 32 años, era el CEO más joven en la historia de Mendoza Holdings, un imperio financiero que su bisabuelo había construido desde cero. El silencio del piso ejecutivo se rompió por el suave chirrido de las ruedas de un carrito de limpieza. Sebastián frunció el ceño. Usualmente a esa hora, el edificio estaba completamente vacío, salvo por los guardias de seguridad. Decidió investigar más por curiosidad que por preocupación. Al abrir la puerta de su oficina, se encontró con una escena que lo detuvo en seco. Una mujer joven, de cabello castaño recogido en una coleta desarreglada, limpiaba los ventanales con movimientos precisos y cuidadosos. Llevaba un uniforme azul marino que había visto mejores días, pero lo que realmente captó su atención fue la manera en que trabajaba, con una dignidad y meticulosidad que parecía fuera de lugar en el mundo frío y calculador de los rascacielos corporativos. «Disculpe», dijo Sebastián, su voz resonando en el pasillo vacío. La mujer se sobresaltó, dejando caer el spray limpiador. Sus mejillas se tiñeron de un rosa intenso mientras se agachaba apresuradamente para recogerlo. «Lo siento mucho, señor Mendoza. No sabía que aún estaba aquí. Me voy inmediatamente», tartamudeó evitando el contacto visual. «No, por favor, continúe. Solo tenía curiosidad». Sebastián se acercó, notando que sus manos temblaban ligeramente. «¿Cómo sabe quién soy?» Ella levantó la vista por primera vez, revelando unos ojos color miel que contrastaban bellamente con su piel morena. «Todos conocemos al señor Mendoza. Su fotografía está en todos los periódicos financieros». Sebastián sonrió, una expresión genuina que hacía tiempo no adornaba su rostro. «¿Y ustedes?» «Esperanza Morales, señor. Trabajo en el turno nocturno de limpieza», respondió, enderezándose con una gracia natural que no pasó desapercibida. El nombre le quedaba perfectamente. Había algo en ella, una luz interior que irradiaba a pesar de las circunstancias, que despertó en Sebastián una curiosidad que no había sentido en años. «¿Hace mucho que trabaja aquí?» «6 meses, señor. Mi anterior empleo... Bueno, la empresa cerró». Esperanza reanudó su trabajo, pero Sebastián notó que sus movimientos ahora eran más tensos. Durante los siguientes minutos, Sebastián permaneció allí, observando cómo ella transformaba el espacio frío y corporativo en algo que brillaba bajo las luces de la ciudad. No era solo la limpieza física, era como si su presencia humanizara el lugar. «¿Vive lejos de aquí?», preguntó Sebastián, sorprendiéndose a sí mismo por la pregunta. Esperanza se detuvo, su mano suspendida sobre el cristal. «En San Benito, señor. Tomo 2 autobuses para llegar San Benito». Sebastián conocía el barrio de nombre, uno de los sectores más humildes de la ciudad. El contraste entre su mundo y el de ella no podría ser mayor, y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, se sintió genuinamente interesado en conocer a otra persona. «Es muy tarde para que viaje sola. ¿Puedo ofrecerle que la lleve?».
Los ojos de Esperanza se abrieron como platos, y por un momento Sebastián temió haber cruzado una línea invisible. No podría aceptar, señor Mendoza. No sería apropiado. ¿Apropiado para quién?, preguntó él, y en su voz había una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Mire, yo también voy hacia esa dirección, mintió suavemente. No sería ninguna molestia. Esperanza lo estudió durante un largo momento, y Sebastián tuvo la extraña sensación de que ella podía ver más allá de su fachada de ejecutivo exitoso. ¿Por qué?, preguntó finalmente. La pregunta lo desarmó. ¿Por qué? Efectivamente. No tenía una respuesta lógica, solo la certeza de que no quería que esta conversación terminara, que no quería regresar a su penthouse vacío y a su vida perfectamente ordenada, pero extrañamente hueca. Porque, dijo lentamente, hace mucho tiempo que no conozco a alguien real. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de una honestidad que sorprendió a ambos. Esperanza inclinó la cabeza, considerando, y finalmente asintió. Está bien, señor Mendoza. Acepto su oferta. Mientras esperaban el ascensor, Sebastián no podía dejar de preguntarse qué había en esa mujer que había logrado, en menos de media hora, hacer que cuestionara todo lo que creía saber sobre sí mismo y sobre lo que realmente importaba en la vida. El ascensor llegó con un suave campanilleo, y cuando las puertas se abrieron, Sebastián supo instintivamente que estaba a punto de comenzar un viaje que cambiaría su vida para siempre. El Bentley plateado se deslizaba silenciosamente por las calles nocturnas de la ciudad, creando un contraste surreal entre el lujo de su interior y la realidad cruda que se desplegaba al otro lado de las ventanas tintadas. Esperanza permanecía rígida en el asiento de cuero, sus manos entrelazadas sobre su regazo, evitando tocar cualquier superficie innecesariamente. ¿Está cómoda?, preguntó Sebastián, notando su tensión. Sí, señor. Gracias, respondió ella, aunque su voz traicionaba lo contrario. Habían viajado en silencio durante los primeros 10 minutos, pero la curiosidad de Sebastián crecía con cada semáforo que cruzaban. ¿Tiene familia en San Benito? Esperanza giró ligeramente la cabeza hacia él, sorprendida por la pregunta. Personal. Mi madre y mi hermana menor, mi padre... Hizo una pausa y Sebastián percibió el dolor en su voz. Murió hace 2 años. Un accidente laboral. Lo siento mucho, dijo Sebastián, y por primera vez en años, esas palabras no sonaron como cortesía automática. Él hubiera estado orgulloso de saber que trabajo en Mendoza Holdings, continuó Esperanza, mirando por la ventana. Siempre decía que las empresas grandes eran como ciudades, que tenían que ser construidas por gente honesta para funcionar bien. Sebastián sintió una punzada extraña en el pecho. Su padre, don Rodrigo Mendoza, jamás había hablado de los empleados de esa manera. Para él, eran números en un balance, recursos humanos intercambiables. ¿Y su hermana? Estudia medicina. Es muy inteligente, mucho más que yo. El orgullo en su voz era evidente. Quiere ser pediatra. ¿Cómo la costea? Esperanza se sonrojó ligeramente. Trabajo en 2 lugares. Durante el día cuido a una señora mayor en Miraflores, y en las noches, bueno, ya sabe dónde. Sebastián hizo cálculos mentales rápidos. Los salarios que pagaba su empresa por limpieza nocturna, más lo que podría ganar cuidando a alguien, apenas alcanzarían para cubrir gastos básicos, mucho menos una carrera universitaria. ¿Y usted? ¿Nunca pensó en estudiar? La pregunta escapó antes de que pudiera detenerla. Esperanza lo miró con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido dolor. Tuve que dejar la escuela a los 16 para trabajar. Alguien tenía que mantener a la familia después de que papá se enfermó. El silencio que siguió fue denso, cargado de realidades que Sebastián nunca había tenido que considerar. Él había ido a los mejores colegios, después a Harvard. Había tenido tutores privados y todas las oportunidades que el dinero podía comprar. La idea de sacrificar la educación propia por la supervivencia familiar era tan ajena a su experiencia que se sintió extrañamente avergonzado. «Debe doblar aquí», dijo Esperanza suavemente, señalando una calle que se adentraba en un barrio que parecía pertenecer a otro mundo.
Las casas se volvieron más pequeñas, más apiñadas. Los faroles públicos eran escasos y algunos no funcionaban. Sebastián notó cómo Esperanza se relajaba gradualmente mientras se acercaban a territorio familiar. «¿Qué es aquí?», dijo señalando una casa pequeña pero bien mantenida, con una cerca de metal pintada de azul cielo. Sebastián detuvo el auto y se quedó observando la vivienda. Había flores en macetas improvisadas, hechas de latas recicladas, y aunque la fachada necesitaba pintura, se veía cuidada con amor. «Gracias, señor Mendoza. No sé cómo agradecerle». Esperanza ya tenía la mano en la manija de la puerta. «Esperanza», dijo él, y ella se detuvo. «¿Puedo preguntarle algo?». Ella asintió. «¿Es feliz?». La pregunta la tomó completamente desprevenida. Sus ojos se ensancharon y por un momento pareció luchar por encontrar palabras. «Es una pregunta extraña, señor Mendoza», dijo finalmente. «Tal vez, pero me gustaría saber su respuesta». Esperanza lo estudió en la penumbra del auto, como si tratara de descifrar sus verdaderas intenciones. Creo que la felicidad no es algo que pueda permitirme muy seguido, pero tengo momentos de paz. Cuando veo a mi hermana estudiar, cuando mi madre sonríe, cuando logro hacer que algo brille bajo mis manos». Hizo una pausa. «¿Por qué me pregunta eso?». Sebastián no tenía una respuesta clara. Solo sabía que en los últimos 30 minutos había sentido más curiosidad genuina, más conexión humana de la que había experimentado en meses. «Porque creo que hace mucho tiempo que no me hago esa pregunta a mí mismo». Esperanza abrió la puerta del auto, pero antes de salir, se volvió hacia él. «Señor Mendoza, la felicidad no es algo que se pueda comprar, pero tampoco es algo que se deba sacrificar completamente por sobrevivir. Tiene que haber un punto medio». Se bajó del auto y caminó hacia su casa sin mirar atrás. Sebastián esperó hasta verla entrar antes de arrancar, pero mientras conducía de regreso a su zona de la ciudad, las palabras de Esperanza resonaban en su mente como una melodía que no podía dejar de escuchar. Esa noche, en su penthouse de 500 metros cuadrados con vista panorámica a la ciudad, Sebastián Mendoza se hizo una pregunta que no se había planteado en años. ¿Cuándo había sido la última vez que se había sentido verdaderamente feliz? La respuesta lo perturbó tanto que apenas pudo dormir. Los siguientes días transcurrieron en una rutina extraña para Sebastián. Se descubrió alargando sus horarios de trabajo, encontrando excusas para quedarse en la oficina hasta altas horas. Oficialmente era para revisar contratos internacionales o preparar presentaciones. Extraoficialmente esperaba otro encuentro casual con Esperanza. El martes por la noche, ella apareció nuevamente en su piso, pero esta vez, Sebastián estaba preparado. Había dejado su puerta entreabierta, y cuando escuchó el sonido familiar del carrito de limpieza, emergió con 2 tazas de café humeante. «Pensé que podría necesitar esto», dijo ofreciéndole una taza. Esperanza se detuvo, claramente sorprendida. Sus ojos se movieron entre él y el café como si fuera una trampa. «No es necesario, señor Mendoza. Puedo seguir trabajando, sin interrupciones». «Por favor», insistió él, «y llámeme Sebastián». Ella aceptó la taza con manos temblorosas, inhalando el aroma del café premium que él había pedido especialmente de su oficina. «¿Cómo estuvo su día?», preguntó Sebastián apoyándose contra la pared. Esperanza lo miró con cautela, como si no estuviera segura de si la pregunta era genuina. «Diferente», respondió finalmente. «La señora que cuido, doña Carmen, tuvo una de sus buenas tardes. Me contó historias de cuando era joven, de cómo conoció a su esposo en una feria del pueblo. Había una calidez en su voz cuando hablaba de la anciana que hizo que Sebastián sintiera una punzada de algo parecido a la envidia. ¿Cuándo había sido la última vez que había escuchado una historia contada con tanto cariño? Suena como alguien especial. Lo es. A veces creo que aprendo más de ella que ella de mí». Esperanza tomó un sorbo del café y sus ojos se cerraron momentáneamente con placer. «Este café es increíble. De Guatemala. Mi asistente lo importa. Especialmente», dijo Sebastián, pero inmediatamente se sintió pretencioso.
Lo siento, probablemente no necesitaba saber eso. Para su sorpresa, Esperanza sonrió. Era la primera sonrisa genuina que había visto de ella y transformó completamente su rostro. ¿Siempre se disculpa por tener cosas buenas? La pregunta lo desarmó. No lo había pensado así. Mi padre solía decir que no hay que sentirse culpable por las bendiciones, sino agradecido, y que las bendiciones solo tienen valor real cuando se comparten. Sebastián se quedó en silencio, procesando las palabras. En su mundo, las bendiciones se acumulaban, se protegían, se multiplicaban. La idea de compartirlas sin expectativa de retorno era revolucionaria. Su padre era un hombre sabio, el más sabio que conocí. Los ojos de Esperanza se nublaron ligeramente. Trabajó toda su vida en construcción, pero por las noches leía libros viejos que encontraba en ventas de garage, revistas que la gente tiraba. Decía que la educación no era solo lo que aprendías en la escuela, sino cómo veías el mundo. Me hubiera gustado conocerlo. Esperanza lo estudió por un momento, y Sebastián tuvo la extraña sensación de que estaba siendo evaluado de una manera que nunca había experimentado. Creo que él hubiera encontrado interesante que el dueño de la empresa se tome el tiempo a reconocer a sus empleados. No soy exactamente el dueño. Mi familia es accionista mayoritaria, pero hay una junta directiva, inversores. Sebastián, dijo ella, y escuchar su nombre en sus labios le provocó una sensación extraña. ¿Por qué minimiza su posición? Usted tiene poder real para cambiar las cosas. La observación era tan directa, tan carente de adulación, que Sebastián se sintió expuesto. En su círculo social nadie le hablaba de esa manera. Sus conversaciones estaban llenas de eufemismos corteses, de verdades a medias diseñadas para mantener relaciones de negocios. Tal vez porque el poder asusta. Es más fácil pretender que no lo tienes. Esperanza terminó su café y le devolvió la taza. Mi madre siempre dice que el miedo al poder es mejor que el amor al poder. Al menos significa que eres consciente de las consecuencias. Retomó su trabajo, pero la conversación continuó fluyendo naturalmente. Sebastián se encontró contándole sobre reuniones interminables con inversores que solo veían números en lugar de personas, sobre la presión constante de mantener el crecimiento cuarto tras cuarto, sobre la soledad de tomar decisiones que afectaban a miles de empleados. ¿Y su familia?, preguntó Esperanza mientras limpiaba los ventanales. ¿Lo entienden? Sebastián vaciló. Su familia era un tema complicado. Mi familia tienen expectativas muy claras sobre lo que significa ser un Mendoza. No hay mucho espacio para la incertidumbre o la introspección. Eso suena solitario. Lo es, admitió él, sorprendiéndose por su honestidad. Cuando Esperanza terminó de limpiar esa sección del edificio, Sebastián se ofreció nuevamente a llevarla a casa. Esta vez, ella aceptó sin dudarlo tanto. Durante el viaje la conversación fue más relajada. Esperanza le habló sobre su hermana María, quien estaba en su tercer año de medicina y soñaba con abrir una clínica gratuita en su barrio. Sebastián se encontró admirando la determinación de esa familia que él nunca había conocido, su capacidad de mantener sueños grandes a pesar de las circunstancias difíciles. Cuando llegaron a la Casa Azul, Sebastián se sorprendió preguntando, ¿estaría dispuesta a cenar conmigo este fin de semana? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerse. Esperanza se quedó inmóvil, su mano una vez más en la manija de la puerta. Sebastián, nosotros vivimos en mundos diferentes. Precisamente por eso, dijo él, creo que necesito conocer un mundo diferente al mío. Esperanza lo miró durante un largo momento y en sus ojos había una mezcla de curiosidad, cautela y algo más que él no pudo identificar. ¿Un restaurante elegante donde me sienta fuera de lugar o está pensando en algo diferente? La pregunta reveló que ella había estado considerando la posibilidad tanto como él. ¿Qué le parece si usted elige el lugar? Por segunda vez, esa noche, Esperanza sonrió, y Sebastián supo que había dado la respuesta correcta. El sábado por la tarde, Sebastián se encontró parado frente a un pequeño restaurante familiar en el corazón de San Benito, un mundo completamente ajeno a su experiencia.
El rincón de doña Rosa no aparecía en ninguna guía gastronómica de lujo. No tenía sommelier ni manteles de lino, pero el aroma que escapaba por la puerta abierta era más tentador que el de cualquier restaurante 5 estrellas que hubiera visitado. Esperanza ya estaba allí, sentada en una mesa cerca de la ventana. Había cambiado su uniforme de trabajo por un vestido sencillo de color azul marino que realzaba el color dorado de su piel. Llevaba el cabello suelto por primera vez desde que la conocía, y Sebastián tuvo que detenerse un momento para procesarlo todo. «Llegas puntual», dijo ella, sonriendo mientras él se acercaba. «Mi madre siempre decía que la puntualidad es la cortesía de los reyes», respondió Sebastián, pero inmediatamente se sintió pretencioso. «Lo siento, eso sonó pomposo», terminó Esperanza, pero su sonrisa suavizó la palabra. «Pero también correcto. Siéntate antes de que doña Rosa piense que no tienes modales». Sebastián miró alrededor mientras se sentaba. El restaurante era pequeño, con unas 12 mesas, paredes decoradas con fotografías familiares y plantas que colgaban de macetas improvisadas. Los otros comensales los observaron con curiosidad evidente. Era claro que el traje hecho a medida de Sebastián lo marcaba como forastero. «¿Vienes aquí seguido?», preguntó él. «Cuando puedo permitírmelo», respondió Esperanza. «Doña Rosa era amiga de mi madre. Cuando papá murió, nos traía comida todas las semanas hasta que logramos estabilizarnos». Una mujer mayor, de cabello gris recogido en un moño y delantal manchado por años de cocinar con amor, se acercó a su mesa. Sus ojos se iluminaron al ver a Esperanza, pero estudiaron a Sebastián con la suspicacia de alguien que ha visto suficiente mundo para desconfiar de las apariencias. «Mijita, qué bueno verte», dijo abrazando a Esperanza. «¿Y este joven?». «Doña Rosa le presento a Sebastián. Trabajamos en el mismo edificio». La descripción, técnicamente correcta pero deliberadamente vaga, no pasó desapercibida para Sebastián. Doña Rosa le ofreció una sonrisa cortés pero reservada. «Mucho gusto, joven. ¿Qué les traigo?». «Para mí, lo de siempre», dijo Esperanza. «Yo...». Sebastián se dio cuenta de que no había menú. «¿Qué recomienda?». Doña Rosa lo evaluó durante un momento. «¿Eres aventurero o tienes estómago delicado?». La pregunta lo tomó por sorpresa, pero algo en la manera directa de la mujer le gustó. «Aventurero, supongo». «Entonces te traigo el especial de la casa, pero si no te gusta, no vienes llorando». Cuando doña Rosa se alejó, Sebastián se volvió hacia Esperanza. «¿En qué me acabo de meter?». «En comida real», respondió ella riéndose. «No te preocupes, solo está probándote». «¿Probándome para qué?». Esperanza lo miró con una expresión que mezcló diversión y seriedad. «Para ver si eres el tipo de persona que vale la pena conocer, o solo alguien que está jugando a ser aventurero». La honestidad de la respuesta lo golpeó. En su mundo, las motivaciones rara vez se expresaban tan directamente. «¿Y cuál crees que soy?». «Todavía no lo sé», admitió ella. «Pero me gusta que hayas venido aquí en lugar de llevarme a algún lugar donde yo me sintiera como un pez fuera del agua». Llegó la comida, un plato generoso de cocido con verduras, arroz con frijoles y carne que se deshacía con el tenedor. El aroma era rico, complejo, lleno de especias que Sebastián no pudo identificar. Su primera mordida fue una revelación. Había comido en los mejores restaurantes del mundo, pero esto tenía algo que no había experimentado antes: sabor construido con tiempo, paciencia y cariño. «Esto es increíble», dijo, genuinamente, sorprendido. «Doña Rosa cocina como mi abuela, sin medidas exactas, solo con el corazón». Durante la comida, la conversación fluyó naturalmente. Esperanza le contó sobre su infancia en el barrio, sobre cómo los vecinos se cuidaban unos a otros, sobre las fiestas comunitarias donde todos contribuían con algo. Sebastián se encontró fascinado por una forma de vida donde las relaciones humanas parecían ser más importantes que las posesiones materiales. «¿Nunca has pensado en mudarte?», preguntó él. «Con tu inteligencia podrías vivir en cualquier lado». Esperanza dejó de comer y lo miró con una expresión que él no pudo descifrar. «¿Mudarme a dónde?». «A un lugar donde no conozca a nadie, donde tenga que empezar desde cero,
donde mi dinero valga menos porque todo cuesta más. Sebastián se dio cuenta de que había metido el pie en un territorio delicado. No quise insinuar que... Sebastián, no todo el mundo ve el éxito de la misma manera que tú, dijo ella, pero su voz no tenía dureza, solo paciencia. Para mí, el éxito es que mi hermana pueda estudiar sin preocupaciones, que mi madre tenga medicina cuando la necesita, que pueda ahorrar un poco cada mes. No necesito un penthouse para sentirme realizada. Tienes razón, lo siento. No te disculpes, solo trata de entender que la felicidad no siempre viene con cambio de dirección. Después de la comida, caminaron por las calles del barrio. Sebastián notó cómo Esperanza saludaba a casi todos los que se cruzaban. La señora que vendía flores en la esquina, el hombre que reparaba zapatos bajo un árbol, los niños que jugaban fútbol en un lote baldío. Era como ver a alguien moverse por su reino, donde la riqueza se medía en relaciones y reconocimiento mutuo. ¿Qué sientes cuando sales de aquí?, preguntó Sebastián mientras se dirigían hacia donde había estacionado su auto. ¿A qué te refieres? Al edificio donde trabajas, al centro de la ciudad. ¿Te sientes diferente? Esperanza se detuvo bajo un farol que comenzaba a encenderse con el atardecer. Me siento como un fantasma, dijo simplemente. Como si fuera invisible, como si mi única función fuera limpiar las huellas de otras personas sin dejar las mías propias. La imagen lo golpeó con una fuerza inesperada. Se dio cuenta de que en todos sus años dirigiendo la empresa, nunca había pensado realmente en las personas que mantenían funcionando su mundo, las que llegaban cuando él se iba y se marchaban antes de que él regresara. «No eres invisible para mí», dijo él. Esperanza lo miró con una expresión suave pero seria. «Lo sé, y eso me asusta un poco». «¿Por qué?» «Porque no sé qué haces conmigo, Sebastián. No sé si esto es curiosidad, culpa o algo más. Y no sé qué hago yo contigo tampoco». La honestidad cruda de sus palabras creó un momento de silencio entre ellos. Sebastián sintió el impulso de tocar su mano, pero se detuvo. «Creo que estoy tratando de entender quién soy realmente», dijo finalmente. «Y por alguna razón contigo me siento más cerca de una respuesta verdadera». Esperanza asintió lentamente. «Está bien. Pero Sebastián, si vamos a hacer esto, necesitas saber que no voy a pretender ser alguien que no soy. Y no voy a permitir que tú pretendas tampoco». «¿Hacer qué exactamente?». Ella sonrió, y en esa sonrisa había una mezcla de nerviosismo y determinación. «Averiguar qué somos, cuando no estamos pretendiendo ser lo que otros esperan de nosotros». 3 semanas después de su primera cena en el restaurante de Doña Rosa, Sebastián se encontró haciendo algo que jamás había imaginado, subiendo las escaleras de concreto hacia el pequeño departamento de la familia Morales, llevando flores del mercado local y una botella de vino que había elegido cuidadosamente para no parecer pretencioso. Esperanza había aceptado finalmente presentarle a su familia, después de muchas conversaciones donde él había insistido en que quería conocer la parte más importante de su vida. Lo que no le había dicho era que necesitaba desesperadamente estar en un lugar donde las relaciones fueran auténticas, donde no tuviera que calcular cada palabra para mantener alianzas de negocios. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar, revelando a una mujer mayor que era claramente la versión maternal de Esperanza. Los mismos ojos color miel, la misma calidez natural, pero con líneas de preocupación que hablaban de años de responsabilidades. «Usted debe ser Sebastián», dijo la mujer. «Soy Elena, la madre de Esperanza. Ella me ha contado mucho sobre usted». «Señora Morales, es un honor conocerla», respondió Sebastián ofreciéndole las flores. «Esperanza habla de usted con tanto cariño que siento como si ya la conociera». Elena aceptó las flores con una sonrisa genuina, pero Sebastián notó cómo sus ojos lo evaluaban discretamente. «Pase, pase. Esperanza está terminando de cocinar y María llegará pronto de la universidad». El departamento era pequeño pero acogedor. Cada centímetro estaba aprovechado inteligentemente. Una mesa que servía tanto para comer como para estudiar,
estantes llenos de libros usados cuidadosamente organizados, fotografías familiares que contaban la historia de una familia unida por algo más fuerte que la sangre. ¿Puedo ayudar en algo?, preguntó Sebastián dirigiéndose hacia la pequeña cocina donde Esperanza removía algo que olía maravillosamente. «Puedes sentarte y no estorbar», respondió ella sonriendo por encima del hombro. «Esto es territorio sagrado». «No le haga caso», intervino Elena. «Está nerviosa porque quiere que todo salga perfecto». «Mamá», protestó Esperanza, sus mejillas tiñéndose de rosa. Sebastián se sintió extrañamente tranquilo observando la dinámica familiar. En su casa, las cenas eran eventos formales con personal de servicio y conversaciones cuidadosamente estructuradas. Aquí, todo se sentía vivo, improvisado, real. La puerta se abrió con el sonido de llaves y pasos apresurados. Perdón, el tráfico estaba imposible y el profesor se extendió en la clase de anatomía. Llegó una voz joven y energética. María Morales entró como un huracán de libros, bata blanca y cabello revuelto. Era más joven que Esperanza, pero tenía la misma inteligencia brillante en los ojos. Cuando vio a Sebastián se detuvo en seco. «Oh, tú debes ser el jefe de mi hermana». «María», la reprendió suavemente Elena. «¿Qué? Es lo que es, ¿no?» María dejó sus libros y se acercó a Sebastián con la confianza directa de alguien que no se deja intimidar fácilmente. «Mucho gusto, Sebastián. Esperanza dice que eres diferente a lo que esperaba». «¿Y qué esperaba?», preguntó él, genuinamente curioso. «Un idiota arrogante con complejo de superioridad», respondió María sin pestañear. «María Elena Morales», exclamó Elena, pero Sebastián se rió. «Es una evaluación justa basada en las estadísticas. La mayoría de la gente en mi posición probablemente encaja en esa descripción». María lo estudió durante un momento, claramente recalibrando su opinión inicial. «Interesante. ¿Y qué te hace diferente?» «Todavía estoy tratando de averiguarlo», admitió Sebastián. La respuesta pareció satisfacer a María, quien asintió y se dirigió a lavarse las manos. Durante la cena, Sebastián se encontró en el centro de una experiencia completamente nueva. La conversación saltaba entre temas con facilidad natural. María contándoles sobre un caso médico fascinante que había observado, Elena compartiendo noticias del barrio, Esperanza narrando una historia divertida sobre doña Carmen, la anciana, que cuidaba. «¿Y tú qué tal, Sebastián?», preguntó María. «¿Cómo es dirigir un imperio financiero?». La pregunta, hecha sin malicia pero con curiosidad genuina, lo tomó desprevenido. Honestamente, la mayor parte del tiempo se siente como equilibrar platos giratorios. Mantienes todo en movimiento y esperas que nada se caiga. «¿Te gusta?», preguntó Elena, y había algo en su tono que sugería que realmente quería saber la respuesta. Sebastián vaciló. Era una pregunta que rara vez se hacía a sí mismo, y nunca había tenido que responderla honestamente frente a extraños que no tenían ningún interés personal en su respuesta. «Creo que me gusta la parte donde puedo hacer que las cosas sucedan, cuando puedo usar los recursos de la empresa para crear oportunidades de trabajo, para apoyar proyectos que importan. Pero la política, las reuniones interminables, la presión constante, eso no». «¿Y por qué no cambias lo que no te gusta?», preguntó María con la simplicidad brutal de la juventud. «No es tan fácil. Hay expectativas, responsabilidades con los accionistas, tradiciones familiares. Suena como excusas», dijo María, pero no con crueldad, sino con la honestidad directa que parecía ser una característica familiar. Esperanza le lanzó una mirada de advertencia a su hermana, pero Sebastián levantó una mano. «No, tiene razón. Probablemente son excusas. Es más fácil quejarse de las limitaciones que trabajar para cambiarlas». Elena se levantó para recoger los platos, pero Sebastián se ofreció a ayudar. En la pequeña cocina, mientras secaba los platos que ella lavaba, sintió una paz que no había experimentado en años. «¿Puedo preguntarle algo, señora Morales?» «Por supuesto, mijo». «¿Cómo lo hacen? Su familia, quiero decir. ¿Cómo mantienen esta unidad, esta felicidad, a pesar de todas las dificultades?» Elena se detuvo, sus manos sumergidas en el agua jabonosa,
y lo miró con una expresión pensativa. ¿Sabes cuál es la diferencia entre los problemas ricos y los problemas pobres, Sebastián? Él negó con la cabeza. Los problemas pobres son simples. Necesitas dinero para comida, para medicina, para educación. Son problemas duros, pero claros. Los problemas ricos son complicados. Tienen que ver con propósito, con significado, con quién eres cuando nadie está mirando. Sebastián se quedó inmóvil, procesando las palabras. Nosotros nos mantenemos unidos porque nos necesitamos unos a otros para sobrevivir, pero también porque hemos decidido que nuestra felicidad no depende de lo que tenemos, sino de cómo cuidamos lo que amamos. Cuando regresaron a la sala, María estaba mostrándole a Esperanza algunos libros de medicina, explicándole procedimientos con el entusiasmo de alguien que ha encontrado su vocación. Sebastián las observó, notando cómo los ojos de Esperanza brillaban de orgullo por su hermana menor. «¿Sabes?», le dijo María volviéndose hacia él. «Esperanza siempre ha sido la más inteligente de nosotras dos. Podría haber sido doctora, abogada, lo que quisiera, pero eligió sacrificar sus sueños por los nuestros». «María, no, déjame terminar». María se volvió completamente hacia Sebastián. «Si vas a estar en la vida de mi hermana, necesitas entender lo que ella vale. No es solo una mujer que limpia oficinas, es la persona más fuerte y generosa que conozco». El silencio que siguió fue cargado. Sebastián miró a Esperanza, quien tenía las mejillas sonrojadas y evitaba su mirada. «Lo sé», dijo él finalmente. «Estoy empezando a entender que he tenido mucha suerte de conocerla». Cuando llegó el momento de irse, Elena lo acompañó hasta la puerta. «Sebastián, mi hija es especial, pero también es fuerte. No necesita que la rescaten. Si va a ser parte de su vida, que sea porque ustedes se eligen mutuamente, no porque uno sienta pena del otro». Las palabras fueron dichas con gentileza, pero el mensaje era claro. Sebastián asintió, respetando la sabiduría detrás de la advertencia. Mientras conducía de regreso a su apartamento esa noche, se dio cuenta de que había pasado 4 horas sin pensar ni una sola vez en el trabajo, en las reuniones del lunes o en las expectativas que otros tenían de él. Por primera vez en mucho tiempo, había sido simplemente Sebastián, no el CEO, no el heredero, no el Mendoza, y se sintió más él mismo de lo que se había sentido en años. El rumor comenzó como un susurro en los pasillos ejecutivos de Mendoza Holdings, pero para el viernes de la siguiente semana ya había llegado a oídos de la persona equivocada. Doña Cristina Mendoza de Herrera, matriarca de la familia y madre de Sebastián. La llamada llegó a su oficina exactamente a las 10:30 a.m., con la puntualidad militar que caracterizaba a su madre. «Sebastián, necesito verte». Ahora. No era una solicitud. Sebastián conocía ese tono. Había crecido obedeciendo esa voz que podía cortar cristal con su precisión. La mansión familiar estaba ubicada en Las Lomas, el distrito más exclusivo de la ciudad. Sebastián condujo por las calles arboladas que había conocido toda su vida, pero por primera vez se sintió como un extraño regresando a un lugar que ya no le pertenecía completamente. Su madre lo esperaba en la sala principal, un espacio diseñado para intimidar con sus techos altos, retratos familiares de 4 generaciones de empresarios exitosos y muebles europeos que costaban más que el salario anual de la mayoría de personas. Cristina Mendoza era una mujer de 62 años que había convertido la elegancia en un arma y la tradición en una religión. «Siéntate», ordenó sin levantar la vista del documento que estaba revisando. Sebastián obedeció, sintiéndose instantáneamente como el niño de 10 años que solía ser regañado en esa misma sala por sacar malas calificaciones o manchar su uniforme escolar. «¿Es cierto lo que me han contado?», preguntó finalmente, alzando la vista con esos ojos azules idénticos a los suyos, pero fríos como hielo. «Depende de lo que te hayan contado». «No juegues conmigo, Sebastián. Estás saliendo con una empleada de limpieza». Las palabras cayeron en el aire como una bofetada. Sebastián sintió la ira alzándose en su pecho, no solo por el tono despectivo,
sino por la manera en que redujo a Esperanza a un simple puesto de trabajo. Estoy conociendo a una mujer extraordinaria que resulta trabajar en limpieza nocturna. Por favor, no me insultes con semántica. ¿Sí o no? Sí. Cristina cerró los ojos y se presionó las sienes con los dedos, como si tuviera un dolor de cabeza terrible. ¿En qué estabas pensando? Estaba pensando en que por primera vez en años he conocido a alguien real, alguien que no me ve como una cuenta bancaria con piernas. Sebastián, tienes 32 años. Ya no eres un adolescente rebelde. Eres el CEO de una empresa que emplea a 40,000 personas. Tus decisiones personales tienen consecuencias que van más allá de tu capricho del momento. ¿Capricho? Sebastián se puso de pie. Mamá, he estado saliendo con ella durante un mes. Jamás había conocido a alguien que me desafíe intelectualmente, que me haga querer ser mejor persona, que te haga sentir como un salvador, interrumpió. Cristina, ¿crees que eres el primer hombre rico que se fascina con la idea de rescatar a una mujer pobre? Es el complejo de superioridad más antiguo del mundo. Las palabras golpearon a Sebastián como un puñetazo. Había algo en la acusación que resonaba con sus propios miedos no expresados. No es así. No. Entonces dime, ¿qué tienen en común? ¿De qué hablan? ¿Cuáles son sus intereses compartidos más allá de tu fascinación por lo diferente que es su mundo? Sebastián abrió la boca para responder, pero se detuvo. Las preguntas de su madre eran crueles, pero no completamente injustas. Ella me entiende, dijo finalmente. Por supuesto que te entiende. Eres su boleto de lotería. Ya basta, estalló Sebastián. No conoces a Esperanza. Si la conocieras, sabrías que es incapaz de ese tipo de manipulación. Esperanza, repitió Cristina, como si el nombre le dejara mal sabor en la boca. ¿Sabes lo que van a decir los socios, los inversores, la prensa financiera? ¿Sabes cómo va a afectar esto la percepción de la empresa? Me importa un bledo lo que piensen. Bueno, pues debería importarte. Tu abuelo construyó esta empresa desde cero. Tu padre la expandió internacionalmente. Y ahora tú vas a manchar la reputación familiar por una aventura romántica. Sebastián se dirigió hacia la ventana, necesitando espacio para respirar. Los jardines perfectamente manicurados se extendían ante él, un símbolo de control y orden que de repente le pareció sofocante. ¿Sabes cuál es el problema, mamá? Que has pasado tanto tiempo preocupándote por lo que otros piensan de nosotros que has olvidado preguntarte si nosotros mismos nos gustamos. No seas dramático. No estoy siendo dramático. Estoy siendo honesto por primera vez en años. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación real? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste si soy feliz? Cristina se acercó a él, y por un momento Sebastián vio algo que podría haber sido vulnerabilidad en sus ojos. La felicidad es un lujo, Sebastián. Nosotros tenemos responsabilidades. ¿Por qué no pueden coexistir? Porque el mundo no funciona así. Porque cada generación de Mendoza ha sacrificado algo personal por el bien de la familia, por el futuro de la empresa, por el legado que dejamos. ¿Y si yo no quiero ese legado? La pregunta salió sin que pudiera detenerla. Cristina retrocedió, como si la hubiera abofeteado. ¿Qué dijiste? Dije que tal vez no quiero un legado construido sobre sacrificar mi felicidad personal. El silencio que siguió fue denso, cargado de décadas de expectativas no cuestionadas. Cristina se dirigió hacia su escritorio y tomó una carpeta. Muy bien, si esa es tu decisión, entonces necesitas saber las consecuencias. Abrió la carpeta y sacó varios documentos. Los accionistas minoritarios ya están inquietos por la volatilidad del mercado. Si se corre la voz de que el CEO está involucrado en lo que percibirán como un escándalo social, podrían exigir cambios en la junta directiva. ¿Me estás amenazando? Te estoy informando de la realidad. Tu tío Eduardo ha estado esperando una oportunidad como esta durante años. Si pierdes el apoyo de la junta, él podría moverse para tomar el control. Sebastián conocía a su tío Eduardo, el hermano menor de su padre, un hombre que había pasado su vida resentido por no haber heredado el control de la empresa. Era inteligente, despiadado y absolutamente capaz de usar cualquier debilidad percibida en su contra.
Además, continuó Cristina, hay otros asuntos que considerar. La beca de medicina de la hermana de tu amiga resulta que es financiada por una de nuestras fundaciones benéficas. El corazón de Sebastián se detuvo. ¿Qué estás insinuando? No estoy insinuando nada, solo mencionando hechos. Las becas se revisan anualmente. Sería una pena que las calificaciones de la señorita María no cumplieran con los estándares requeridos. La amenaza implícita golpeó a Sebastián como un rayo. Su madre estaba dispuesta a arruinar el futuro de una chica inocente para mantener el control sobre su vida personal. No te atreverías. No me obligues a averiguarlo, respondió Cristina con calma letal. Sebastián, te estoy dando una salida digna. Termina esta relación antes de que se vuelva pública. Encuentra una esposa apropiada dentro de nuestro círculo social. Cumple con tus responsabilidades familiares. ¿Y si me niego? Cristina cerró la carpeta con un chasquido decisivo. Entonces descubrirás que el apellido Mendoza puede abrir muchas puertas, pero también puede cerrarlas. Para ti, para ella, para su familia. Sebastián salió de la mansión familiar sintiéndose como si hubiera envejecido 10 años en una hora. Las amenazas de su madre resonaban en su cabeza mientras conducía sin rumbo por la ciudad, postergando el momento en que tendría que decidir qué hacer. Por primera vez en su vida, se enfrentaba a una elección que no tenía respuesta fácil. Podía proteger su amor, pero ¿a qué costo? Tenía derecho a arriesgar el futuro de María, los empleos de miles de personas por su propia felicidad. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Sebastián Mendoza se dio cuenta de que algunas decisiones requieren sacrificios que cambian a una persona para siempre, sin importar cuál opción elija. Sebastián no durmió esa noche. Se quedó en su penthouse, parado frente a los ventanales que daban a la ciudad, viendo las luces que parpadeaban como estrellas terrestres. En algún lugar ahí abajo estaba Esperanza, probablemente terminando su turno de limpieza, sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar. A las 6 de la mañana, su teléfono sonó. Era su asistente personal, Sandra. Sebastián, necesitas ver las noticias financieras. Canal 7, ahora. Encendió la televisión y sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El titular decía, Crisis en Mendoza Holdings, rumores sobre la vida personal del CEO generan inquietud entre inversores. El reportero, con esa sonrisa plástica de los medios matutinos, hablaba sobre fuentes cercanas a la empresa que sugerían inestabilidad en el liderazgo de la compañía. No mencionaban específicamente a Esperanza, pero las implicaciones eran claras. Su teléfono comenzó a sonar inmediatamente. Inversores, miembros de la junta directiva, reporteros. Sebastián apagó el aparato y se sirvió una copa de whisky. Aunque apenas eran las 6:30 de la mañana. A las 9 llegó a la oficina para encontrar una reunión de emergencia de la junta directiva programada para esa tarde. Su secretaria le entregó una pila de mensajes de periodistas y una nota de su tío Eduardo que simplemente decía, necesitamos hablar. Pero lo que realmente lo destrozó fue encontrar a Esperanza esperándolo en su oficina. Estaba sentada en una de las sillas frente a su escritorio, ya no con su uniforme de limpieza, sino con un vestido simple pero digno. Sus ojos estaban rojos como si hubiera llorado, pero su postura era erguida, orgullosa. Esperanza, yo vi las noticias, dijo ella sin preámbulos, y recibí una llamada esta mañana. Sebastián se acercó lentamente, como si ella fuera un animal herido que podría huir en cualquier momento. ¿Una llamada de quién? De la universidad. Parece que están revisando la beca de María. Problemas administrativos, dijeron. Qué casualidad, ¿verdad? Sebastián cerró los ojos, sintiendo una mezcla de ira y vergüenza que lo consumía por dentro. Esperanza, yo no sabía... ¿No sabías qué? ¿Que tu familia haría esto? ¿O no sabías que esto era una posibilidad desde el momento en que decidiste jugar a ser normal conmigo? Las palabras fueron como bofetadas. Sebastián se sentó pesadamente en su silla, sin saber cómo responder. No es un juego para mí. ¿No?
Esperanza se inclinó hacia adelante. Sebastián, desde el primer día yo te dije que vivíamos en mundos diferentes. Tú me convenciste de que eso no importaba, que el amor podía conquistar todo. ¿No era eso lo que dijiste anoche cuando me llamaste? Sí, la había llamado la noche anterior después de la confrontación con su madre. Le había dicho que la amaba, que encontrarían una manera de estar juntos a pesar de todo. En ese momento lo había creído. Todavía lo creo. ¿En serio? Entonces explícame por qué estoy aquí sentada sabiendo que mi hermana podría perder su beca, que mi empleo probablemente desaparecerá para el final de la semana, y que mi cara podría aparecer en los periódicos como la mujer que casi arruina un imperio familiar. Sebastián se pasó las manos por el cabello, sintiendo el peso de la imposibilidad de su situación. Podemos luchar contra esto. Puedo confrontar a mi familia. ¿Puedes qué? Esperanza se puso de pie. ¿Puedes renunciar a todo por mí? ¿Puedes dejar que miles de empleados pierdan sus trabajos porque el CEO decidió que su romance era más importante que la estabilidad de la empresa? No es así de simple. Claro que sí, Sebastián. Es exactamente así de simple. Tu familia te está obligando a elegir, y ambos sabemos cuál es la elección correcta. Sebastián se levantó también, acercándose a ella. Esperanza, te amo. Eso no es manipulación, no es un capricho, no es un complejo de Salvador. Te amo porque me haces querer ser mejor, porque contigo soy la persona que siempre quise ser. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Esperanza, pero su voz se mantuvo firme. Y yo te amo a ti. Probablemente siempre lo haré. Pero el amor no es suficiente cuando las consecuencias van más allá de nosotros dos. Sebastián tomó sus manos, desesperado. Podemos encontrar otra manera. Puedo renunciar. Puedo empezar algo nuevo. ¿Y luego qué? ¿Vas a ser feliz trabajando en una oficina normal, viviendo en un apartamento normal, preocupándote por pagar las cuentas? ¿O vas a terminar resintiendo la vida que tuviste que abandonar por mí? No lo sé, admitió él, y esa honestidad fue más devastadora que cualquier mentira. Pero sé que no quiero una vida sin ti. Esperanza se soltó de sus manos y se dirigió hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía abajo. ¿Sabes qué me dijo mi padre una vez? Me dijo que el amor verdadero a veces significa dejar ir a la persona que amas para que pueda ser quien está destinada a ser. Eso es una estupidez romántica. No, Sebastián. Eso es sabiduría de alguien que entendió que no todo el amor está destinado a convertirse en para siempre. Algunos amores existen para enseñarnos algo, para cambiarnos, para hacernos mejores. Y luego tenemos que ser lo suficientemente valientes para dejarlos ir. Sebastián sintió como si algo se rompiera dentro de su pecho. No puedo dejarte ir. Esperanza se volvió hacia él, y en sus ojos había dolor, pero también una resolución que él conocía demasiado bien. Entonces tendré que hacerlo yo. Sacó un sobre de su bolso y lo puso sobre el escritorio. Es mi renuncia. Efectiva. Inmediatamente. Esperanza, no. Ya encontré otro trabajo, en un hospital del otro lado de la ciudad. Empiezo el lunes. La finalidad en su voz lo aterrorizó. ¿Y nosotros? Esperanza se acercó a él una última vez. Le tocó la mejilla con una ternura que lo destrozó. Nosotros vamos a recordar estos 2 meses como los más hermosos de nuestras vidas. Y vamos a seguir adelante, sabiendo que fuimos valientes enough para amar completamente, aunque fuera por poco tiempo. Se puso de puntillas y lo besó suavemente en los labios. Un beso de despedida que sabía a lágrimas y a todo lo que podría haber sido. Te amo, Sebastián Mendoza, nunca lo dudes. Y con esas palabras, Esperanza Morales salió de su oficina, de su vida, dejándolo solo en medio de un imperio que de repente se sentía como una prisión dorada. Sebastián se quedó allí durante largo tiempo, sosteniendo la carta de renuncia, sintiendo como si hubiera perdido algo infinitamente más valioso que cualquier negocio que hubiera podido salvar. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo implacable, ajena al hecho de que en el piso 42 de la Torre Mendoza, un hombre acababa de descubrir que hay algunas victorias que se sienten exactamente como derrotas.
Los siguientes meses pasaron como una película en cámara lenta. Sebastián funcionaba en piloto automático. Llegaba a la oficina antes del amanecer, se quedaba hasta muy tarde, firmaba documentos, asistía a reuniones, tomaba decisiones que afectaban millones de dólares. Pero por dentro se sentía hueco, como si la parte más importante de sí mismo hubiera sido amputada. La junta directiva había quedado satisfecha con su manejo responsable de la situación. Los rumores se desvanecieron, las acciones de la empresa se estabilizaron y su tío, Eduardo, había regresado a su papel de miembro silencioso del consejo. Su madre había vuelto a hablarle con normalidad, como si la conversación devastadora en la mansión nunca hubiera ocurrido. Pero Sebastián sabía que había cambiado algo fundamental en él. Las cosas que antes le daban satisfacción, los deals millonarios, el reconocimiento en las revistas de negocios, las invitaciones a eventos exclusivos, ahora le parecían vacías, como jugar un videojuego que ya no lo emocionaba. 3 meses después de la partida de Esperanza, Sandra, su asistente, le recordó una cita que tenía esa tarde. ¿Para qué es?, preguntó él mirando su calendario sin realmente verlo. Para revisar las donaciones anuales de la Fundación Mendoza. Tienes que aprobar los presupuestos para el próximo año. Sebastián había olvidado completamente la reunión. Las actividades filantrópicas de la familia siempre habían sido responsabilidad de su madre, pero recientemente ella había insistido en que él tomara un papel más activo. La reunión fue en la sala de juntas más pequeña, con Marta Restrepo, la directora de la fundación, una mujer eficiente de unos 50 años, que había administrado las donaciones familiares durante la última década. Como puede ver, señor Mendoza, explicaba Marta mientras revisaba los documentos, este año hemos incrementado significativamente nuestro apoyo a programas educativos, especialmente las becas universitarias para estudiantes de bajos recursos. Sebastián fingió revisar los números, pero su mente estaba en otro lugar hasta que escuchó un nombre familiar. Aquí tenemos el caso de la señorita María Morales, continuó Marta. Estudiante de medicina, excelentes calificaciones. Su beca fue temporalmente suspendida hace unos meses, debido a una revisión administrativa, pero todo se resolvió satisfactoriamente. El corazón de Sebastián se aceleró. ¿Se resolvió? ¿Cómo? Marta pareció sorprendida por su interés específico. Bueno, después de la revisión inicial, se determinó que no había problemas con su expediente académico. De hecho, sus calificaciones son excepcionales. La beca fue reinstalada con efecto retroactivo. Sebastián frunció el ceño. Su madre había amenazado con que la beca de María desaparecería, pero al parecer había sido solo una táctica de intimidación temporal. ¿Quién autorizó la reinstalación? Marta revisó sus documentos. Según mis registros, la orden vino directamente de su oficina, señor Mendoza. Su firma está aquí. Le mostró un documento que claramente llevaba su firma, pero Sebastián no recordaba haberlo firmado jamás. Miró más de cerca y se dio cuenta de que la fecha era de 2 semanas después de que Esperanza había renunciado. Marta, ¿puedo revisar el archivo completo de esta beca? Por supuesto. Mientras Marta buscaba los documentos, Sebastián sintió una sospecha creciendo en su mente. Cuando ella regresó con el expediente completo, sus sospechas se confirmaron. La beca de María había sido efectivamente suspendida el día después de su confrontación con su madre, pero luego había sido reinstalada, no solo con retroactividad, sino con un aumento significativo que cubriría no solo sus estudios, sino también libros, alojamiento y una manutención mensual. Y según los documentos, él había autorizado personalmente cada cambio, pero él no había firmado esos papeles. Marta, necesito que me des un momento, dijo, tratando de mantener la calma. Cuando ella salió, Sebastián examinó los documentos más cuidadosamente. La firma era perfecta, indistinguible de la suya propia. Solo había una persona en el mundo que podía falsificar su firma con esa precisión. Sandra, su asistente, quien había estado practicando su rúbrica durante más de 5 años para firmar documentos rutinarios en su nombre. Llamó a Sandra a su oficina inmediatamente. ¿Firmaste estos documentos por mí?
Preguntó sin preámbulos mostrándole el expediente de María. Sandra se sonrojó hasta las raíces de su cabello rubio. Sí, señor Mendoza. Pensé que era lo que usted hubiera querido. ¿Por qué pensaste eso? Sandra se sentó en el borde de la silla claramente nerviosa, porque después de que la señorita Esperanza renunció, usted estaba diferente, triste. Y cuando vi que habían suspendido la beca de su hermana, pensé que tal vez eso era parte de lo que lo tenía tan afectado. Sebastián se quedó sin palabras. Su asistente había tomado una decisión que podría haberle costado su trabajo, posiblemente acciones legales, por un impulso de compasión. Sandra, ¿entiendes que falsificar mi firma es un delito grave? Sí, señor. Si quiere despedirme o denunciarme, lo entiendo. Sebastián la estudió durante un largo momento. Sandra había trabajado para él desde que asumió el cargo de CEO. Era eficiente, discreta, completamente confiable, y había arriesgado todo eso por la hermana de una mujer que él amaba. ¿Por qué lo hiciste realmente? Sandra vaciló, como si estuviera decidiendo qué tan honesta podía ser. Porque en los 5 años que llevo trabajando para usted, nunca lo había visto tan feliz como cuando conoció a la señorita Esperanza. Y después de que ella se fue, nunca lo he visto tan perdido. Las palabras golpearon a Sebastián como un puñetazo. Se había creído muy hábil ocultando sus sentimientos, manteniendo su fachada profesional. Era tan obvio. Para alguien que lo ve todos los días, sí. Sebastián se dirigió a la ventana, necesitando un momento para procesar todo. Sandra había visto lo que su propia familia había elegido ignorar, que él había encontrado algo real, algo que lo hacía mejor y que había sido forzado a renunciar a ello. ¿Sabes dónde está trabajando ahora? ¿La señorita Esperanza? Sebastián asintió sin volverse. En el Hospital General, turno nocturno de limpieza. Por supuesto, el Hospital General era conocido por ser uno de los más grandes de la ciudad, pero también por sus presupuestos ajustados y condiciones laborales difíciles. Esperanza había cambiado un trabajo en una torre corporativa limpia y moderna por pisos de hospital, olores de desinfectante y el peso constante de la enfermedad y el dolor humano. ¿Por qué no me dijiste antes que habías reinstalado la beca? Sandra finalmente se relajó un poco, porque pensé que si usted sabía que la hermana de la señorita Esperanza estaba bien, podría intentar contactarla. Y algo me decía que ella había tomado su decisión de irse por razones que iban más allá de la beca. Una vez más, su asistente había demostrado una percepción emocional que lo sorprendía. ¿Y qué piensas que debería hacer ahora? Esa no es mi decisión, señor Mendoza, pero sí puedo decirle que el hombre que era cuando estaba con ella era mucho mejor jefe y probablemente una mejor persona que el que ha sido estos últimos meses. Sebastián se volvió para mirarla directamente. ¿No tienes miedo de hablarme así? Sandra sonrió por primera vez desde que había entrado a la oficina. Señor Mendoza, falsifiqué su firma para ayudar a la hermana de su exnovia. Creo que ya superé mi miedo a hablarle con honestidad. Esa noche, Sebastián se quedó en su oficina hasta muy tarde. No trabajando, sino pensando. Los documentos de la beca de María estaban extendidos sobre su escritorio como evidencia de algo que no terminaba de entender. Sandra había arriesgado su carrera por una familia que apenas conocía, por una mujer que ya no estaba en su vida, por un amor que creía valía la pena proteger incluso después de que había terminado. ¿Qué decía eso sobre él? Que había tenido el poder real para hacer esos cambios y no lo había usado. ¿Qué decía sobre las decisiones que había tomado, sobre la manera en que había manejado la presión de su familia? Por primera vez, en meses, Sebastián Mendoza comenzó a preguntarse si tal vez no había tomado la decisión correcta después de todo. 6 meses después de la partida de Esperanza, Sebastián se encontró en un lugar inesperado. El funeral de doña Carmen, la anciana a quien Esperanza había cuidado durante el día. Se había enterado por casualidad cuando Sandra mencionó que había visto el obituario en el periódico. No había planeado ir. No tenía razón lógica para estar allí, pero algo lo impulsó a manejar hasta la pequeña iglesia en San Benito, donde se llevaba a cabo el servicio. La iglesia estaba llena de gente que claramente no pertenecía a los círculos sociales de Sebastián.
Familias trabajadoras, vecinos, personas que habían conocido a doña Carmen durante sus 86 años de vida. Sebastián se sentó en la última fila, sintiéndose como un intruso pero incapaz de irse. El servicio fue simple pero hermoso. Persona tras persona, se levantó para compartir memorias de una mujer que había vivido con gracia, generosidad y dignidad, a pesar de no haber tenido mucho en términos materiales. Cuando llegó el momento de los testimonios abiertos, Sebastián vio una figura familiar dirigirse al frente. Esperanza se veía diferente, más delgada, tal vez con líneas de cansancio alrededor de sus ojos que no habían estado allí antes. Pero cuando comenzó a hablar, su voz tenía la misma calidez que él recordaba. Doña Carmen me enseñó que la riqueza no se mide en lo que tienes, sino en lo que das, dijo. Durante los últimos 2 años de su vida, cuando su salud declinó, ella siguió preocupándose más por mí que por ella misma. Me preguntaba sobre mi familia, sobre mis sueños. Me daba consejos que no sabía que necesitaba. Esperanza hizo una pausa y Sebastián pudo ver que estaba luchando por mantener la compostura. Hace unos meses, cuando pasé por un momento muy difícil en mi vida personal, doña Carmen fue quien me recordó que a veces las cosas más duras que vivimos son las que nos preparan para algo mejor. No sé si ella tenía razón, pero sé que su fe en que todo pasa por una razón me ayudó a seguir adelante. Sebastián sintió como si ella estuviera hablando directamente a él, aunque sabía que no tenía idea de que estaba allí. Después del servicio, se quedó en su auto, observando a la gente salir de la iglesia. Vio a Esperanza abrazando a la familia de doña Carmen, consolando a otros que lloraban, siendo el tipo de pilar emocional que siempre había sido para quienes la rodeaban. Estaba a punto de arrancar cuando alguien tocó su ventana. Era Elena, la madre de Esperanza. «Sebastián, pensé que eras tú», dijo cuando él bajó la ventanilla. «¿Conocías a doña Carmen?» «No realmente», admitió él. «Esperanza me había hablado de ella». Elena asintió con comprensión. «¿Quieres acompañarnos al almuerzo? La familia está organizando una comida en su honor». Sebastián miró hacia donde Esperanza estaba hablando con otras personas, todavía sin haberlo notado. «No creo que sea apropiado». «¿Por qué no?» La pregunta simple lo desarmó. ¿Por qué no era apropiado? ¿Porque había elegido su carrera sobre el amor? ¿Porque había dejado que su familia dictara sus decisiones personales? ¿Porque había sido un cobarde? «Elena, no sé si Esperanza quiere verme». «Solo hay una manera de averiguarlo», respondió ella con la sabiduría práctica que él recordaba. El almuerzo fue en el patio trasero de la casa donde había vivido doña Carmen, un espacio modesto que se había llenado de mesas improvisadas y sillas prestadas. Sebastián se sintió enormemente fuera de lugar con su traje de diseñador entre la ropa simple pero limpia de los otros asistentes. Esperanza lo vio llegar y se detuvo a mitad de una conversación. Por un momento, sus ojos se encontraron a través del patio y Sebastián sintió la misma conexión eléctrica que había sentido la primera noche que la conoció. Pero luego ella desvió la mirada y continuó su conversación. Durante la siguiente hora, Sebastián observó discretamente mientras Esperanza se movía entre los invitados, asegurándose de que todos tuvieran comida, consolando a quienes estaban tristes, compartiendo memorias alegres de doña Carmen. Era como ver a alguien en su elemento natural, irradiando una gracia y calidez que hacía que todos a su alrededor se sintieran importantes. Finalmente, cuando la multitud comenzó a dispersarse, ella se acercó a él. «No esperaba verte aquí», dijo simplemente. «Yo tampoco esperaba venir», admitió él, «pero cuando me enteré, sentí que tenía que estar aquí». Caminaron juntos hacia un rincón más tranquilo del patio, donde un viejo banco de jardín estaba sombreado por un árbol de mango. «¿Cómo has estado?», preguntó él. «Sobreviviendo», respondió ella. «¿Y tú?». «Igual». Se sentaron en silencio durante unos minutos, observando a las últimas personas del almuerzo empacar las mesas y limpiar. «Escuché que María recuperó su beca», dijo finalmente Esperanza. Sebastián la miró sorprendido. «¿Sabías que yo no tuve nada que ver con eso?». «Lo sabía», respondió ella.
Pero también sabía que tampoco hiciste nada para impedirlo cuando podrías haberlo hecho. ¿Cómo lo sabías? Porque te conozco, Sebastián. Conocía la diferencia entre el hombre que eras cuando estábamos juntos y el hombre que sentías, que tenías que ser para tu familia. Las palabras fueron como una revelación. Durante todos estos meses, él había estado atormentándose por haber elegido entre dos versiones de sí mismo, sin darse cuenta de que ella había visto la lucha desde el principio. ¿Te arrepientes?, preguntó él. De haberte ido, quiero decir. Esperanza consideró la pregunta durante un largo momento. Me arrepiento del dolor que causó, tuyo, mío, de nuestras familias, pero no me arrepiento de haber tomado la decisión que pensé era correcta en ese momento. ¿Y ahora? ¿Todavía crees que fue la decisión correcta? Ella lo miró con esos ojos color miel que había soñado durante meses. Ahora creo que tal vez ambos necesitábamos tiempo para averiguar quiénes éramos realmente sin la presión de tener que encajar en los mundos del otro. ¿Y quién descubriste que eras? Alguien más fuerte de lo que pensaba, dijo ella. Alguien que puede amar completamente y luego seguir adelante cuando es necesario. Alguien que no necesita ser rescatada, pero que tampoco tiene miedo de amar a alguien que podría necesitar que lo rescaten de sí mismo. La última parte golpeó a Sebastián como un rayo. ¿Crees que yo necesitaba ser rescatado? Creo que estabas tan atrapado en ser quien otros esperaban que fueras, que habías olvidado quién querías ser realmente. Sebastián se quedó, en silencio, procesando la verdad de esas palabras. ¿Y ahora?, preguntó finalmente. ¿Crees que he averiguado quién quiero ser? Esperanza sonrió, y por primera vez en meses fue la sonrisa completa y genuina que él recordaba. Esa es una pregunta que solo tú puedes responder, Sebastián. Pero el hecho de que estés aquí, en este lugar, haciéndote esa pregunta, me dice que al menos estás tratando de encontrar la respuesta. Se levantó del banco y se dirigió hacia donde su madre la estaba esperando para irse. Esperanza, la llamó él. Ella se volvió. ¿Crees que podríamos hablar de nuevo? No ahora, pero tal vez cuando ambos hayamos tenido más tiempo para averiguar quiénes somos. Esperanza lo estudió durante un momento, y en sus ojos había cautela, pero también algo que podría haber sido esperanza. Tal vez, dijo finalmente, cuando sepas la respuesta a tu pregunta. Sebastián la vio alejarse, sintiendo por primera vez en meses que tal vez, solo tal vez, no todo estaba perdido para siempre. Los meses siguientes marcaron el comienzo de una transformación silenciosa pero profunda en Sebastián. La conversación con Esperanza en el funeral de doña Carmen había plantado una semilla de autoexamen que comenzó a crecer de maneras inesperadas. Empezó pequeño. En lugar de tomar su auto con chofer todos los días, comenzó a conducir, él mismo al trabajo, tomando rutas diferentes que lo llevaban por partes de la ciudad que nunca había visto realmente. Se detenía en cafeterías locales en lugar de enviar a Sandra por su café importado. Comenzó a llegar a la oficina más tarde y a irse más temprano, descubriendo que el mundo no se derrumbaba si no trabajaba 16 horas al día. Pero el cambio más significativo vino cuando decidió revisar personalmente todos los programas de la Fundación Mendoza. Marta, quiero visitar cada proyecto que financiamos, le dijo a la directora de la fundación durante una reunión. No solo ver reportes, quiero ir físicamente a cada lugar. Marta parecía confundida por la solicitud inusual. Señor Mendoza, eso serían más de 30 ubicaciones solo en la ciudad. Algunos en áreas, que no están en los mejores barrios. Perfecto, empecemos por esos. La primera visita fue a un centro comunitario en uno de los barrios más pobres de la ciudad. Un lugar donde la Fundación Mendoza había financiado un programa de alimentación infantil. Sebastián llegó sin anunciarse, sin escolta, sin el séquito usual que acompañaba las visitas oficiales. El centro era un edificio modesto de bloques de concreto, pintado de amarillo brillante, con murales infantiles decorando las paredes exteriores. Adentro, encontró a 30 niños de entre 5 y 12 años, recibiendo lo que para muchos era su única comida completa del día. La directora del centro, una mujer llamada Sofía Ramírez,
No sabía quién era él inicialmente. Lo trató como cualquier visitante, mostrándole orgullosamente el trabajo que hacían, hablándole sobre cada niño por nombre, explicándole los desafíos que enfrentaban. «Este programa literalmente salva vidas», le dijo mientras observaban a los niños comer. Sin él, muchos de estos pequeños no tendrían garantizada ni una comida nutritiva al día. Sebastián se quedó más tiempo del planeado, ayudando a servir comida, jugando con los niños durante el recreo, escuchando las historias de las madres que venían a recoger a sus hijos. Cuando finalmente reveló su identidad, la reacción de Sofía fue de shock y luego de inmensa gratitud. «Señor Mendoza no sabe lo que significa que haya venido. Normalmente solo vemos a los contadores que revisan los libros». «¿Cómo decidieron crear este programa?», preguntó él. «Fue idea de una de nuestras voluntarias hace 5 años, una joven que trabajaba aquí durante sus tardes libres. Vio la necesidad y escribió una propuesta hermosa que enviamos a varias fundaciones. La suya fue la única que respondió». Algo en la historia le sonó familiar a Sebastián. «¿Recuerda el nombre de esa voluntaria?». Sofía sonrió. «Por supuesto, Esperanza Morales. Una muchacha increíble. Todavía viene cuando puede, aunque ahora trabaja en el hospital y tiene menos tiempo libre». Sebastián sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Esperanza había sido quien había iniciado este programa. Ella había visto una necesidad en su comunidad y había trabajado para encontrar una solución. Y sin saberlo, él había sido quien había hecho posible que se realizara. Durante las siguientes semanas, Sebastián visitó proyecto tras proyecto de la Fundación, un programa de becas universitarias, una clínica de salud gratuita, un centro de capacitación laboral, un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica. En cada lugar escuchó historias de vidas transformadas, de oportunidades creadas, de esperanza restaurada. Y en cada lugar también escuchó historias sobre personas como Esperanza, individuos que habían visto problemas en sus comunidades y habían trabajado incansablemente para crear soluciones, a menudo con recursos mínimos, pero con una determinación inquebrantable. Una tarde, después de visitar un programa de literacy para adultos, Sebastián se encontró sentado en su oficina mirando una pila de propuestas de nuevos proyectos. Durante años, había aprobado o rechazado estos proyectos basándose únicamente en los números que Marta le presentaba. Ahora, después de haber visto el trabajo real, cada propuesta representaba rostros reales, necesidades reales, vidas que podrían cambiar. Sandra entró con más documentos para revisar. «¿Cómo van las visitas a los proyectos?», preguntó. «Sandra, ¿sabías que Esperanza fue quien propuso el programa de alimentación infantil en el Centro Comunitario San Rafael?». Sandra sonrió. «Por supuesto que lo sabía. Fue uno de los primeros documentos que procesé cuando comencé a trabajar aquí. Su propuesta fue hermosa, muy detallada, muy apasionada. ¿Por qué nunca me lo dijiste?». «Porque usted nunca preguntó sobre los orígenes de los proyectos y porque cuando la conoció, pensé que sería mejor que descubriera por sí mismo el tipo de persona que era». Sebastián se recostó en su silla, procesando esta nueva información. «Sandra, quiero que programes una reunión con toda la junta directiva de la Fundación y quiero aumentar nuestro presupuesto de donaciones en un 50% para el próximo año». «¿Un 50%? Señor Mendoza, esos son millones de dólares». «Lo sé, y cada centavo valdrá la pena». Esa noche, Sebastián se quedó en su oficina hasta muy tarde, no trabajando en contratos o revisando reportes financieros, sino leyendo cada propuesta que había sido enviada a la Fundación Mendoza en los últimos 5 años. Cada documento le revelaba una nueva faceta de su ciudad, de su gente, de necesidades que había existido a su alrededor sin que él las viera. Encontró la propuesta original de Esperanza para el programa de alimentación infantil, escrita a mano en papel simple, sin el formato profesional que usualmente exigían para las solicitudes formales. Pero las palabras eran poderosas, llenas de estadísticas que había investigado por su cuenta, testimonios de madres del barrio
y un plan detallado que mostraba exactamente cómo cada peso sería utilizado. Al final del documento había agregado una nota personal. Creo firmemente que toda sociedad se mide por cómo cuida a sus miembros más vulnerables. Estos niños no eligieron nacer en la pobreza, pero nosotros podemos elegir darles la oportunidad de salir de ella. Sebastián cerró los ojos imaginando a Esperanza, escribiendo esas palabras después de un largo día de trabajo, probablemente en la mesa de la cocina de su pequeño departamento, con María estudiando a su lado. La determinación y compasión que había requerido para no solo ver el problema, sino también buscar una solución concreta, lo llenó de una admiración renovada. Su teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era su madre. «Sebastián, ¿sigues en la oficina? Es muy tarde». «Sí, mamá, solo revisando algunos documentos». «Hijo, he estado pensando. Tu padre y yo hemos decidido que es hora de que conozcas a Isabela Fernández de Córdoba. Su familia acaba de regresar de Madrid y sería una excelente...» «Mamá, detente», la interrumpió Sebastián. «¿Perdón?» «Dije que te detengas. No voy a conocer a Isabela ni a ninguna otra candidata que hayas seleccionado para mí». El silencio del otro lado de la línea fue denso. «Sebastián, creo que no entiendes la presión que hay sobre ti para que te cases apropiadamente. Los socios, los inversores, la imagen de la empresa. La imagen de la empresa va a estar perfectamente bien sin que yo me case con alguien por conveniencia social. ¿Qué te ha pasado últimamente? Estás diferente». Sebastián miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía abajo, llena de vidas que estaba comenzando a entender por primera vez. «He estado averiguando quién soy realmente, mamá, y resulta que no soy la persona que tú y papá esperaban que fuera». «¿Y quién eres entonces?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Durante meses había estado explorando esa respuesta, pero nunca había tenido que articularla. «Soy alguien que quiere que su vida signifique algo más que multiplicar dinero. Soy alguien que se dio cuenta de que tengo el poder de cambiar vidas reales, no solo números en un balance. Y soy alguien que cometió el error más grande de su vida cuando dejó ir a la mujer que amaba por miedo a decepcionar a otros». «Sebastián, no he terminado», continuó él, sintiendo una liberación extraña al decir las palabras en voz alta. «He estado viviendo la vida que ustedes diseñaron para mí, pero no es mi vida, y es hora de que eso cambie». Colgó el teléfono antes de que su madre pudiera responder, sabiendo que había cruzado un punto de no retorno. Por primera vez en su vida adulta, había desafiado directamente las expectativas familiares sin disculparse por ello. Se quedó allí sentado durante unos minutos, esperando sentir pánico o arrepentimiento. En cambio, se sintió extrañamente ligero, como si hubiera soltado un peso que había estado cargando durante décadas. Tomó su teléfono y marcó un número que había memorizado, pero nunca había usado. «Sandra, sé que es tarde, pero necesito que hagas algo por mí mañana. Primera hora, quiero que programes una reunión con todos los jefes de departamento. Vamos a hacer algunos cambios importantes en cómo opera esta empresa». La reunión del lunes por la mañana fue diferente a cualquier otra que Sebastián hubiera dirigido. En lugar de sentarse en la cabecera de la larga mesa de juntas, arrastró su silla al centro, creando un círculo más informal con los 12 ejecutivos senior de la empresa. «Quiero comenzar con una pregunta simple», dijo mirando a cada persona presente. «¿Cuántos de ustedes conocen los nombres de las personas que limpian sus oficinas?». La pregunta fue recibida con miradas confundidas y algunos murmullos incómodos. Solo 2 personas levantaron la mano. «¿Cuántos saben algo sobre las vidas personales de los empleados de seguridad, de mantenimiento, de cafetería?». Esta vez, nadie levantó la mano. «Esa es la primera cosa que vamos a cambiar», continuó Sebastián. «Durante años hemos operado esta empresa como si fuera una máquina donde las personas son piezas intercambiables. Pero las personas no son piezas, son la razón por la cual existimos». Roberto Valdés, el CFO, se inclinó hacia adelante. «Sebastián, ¿hacia dónde vas con esto?». «Voy hacia una reestructuración completa de nuestras políticas de recursos humanos.
Quiero implementar un programa de becas universitarias para hijos de empleados. Quiero crear un fondo de emergencia para empleados que enfrenten crisis familiares. Quiero que cada trabajador de esta empresa sienta que su bienestar nos importa genuinamente. Eso va a costar millones, objetó Carmen Ruiz, la directora de finanzas. Sí, va a costar millones y va a valer cada peso. Durante las siguientes 2 horas, Sebastián delineó su visión para una nueva Mendoza Holdings, una empresa que mantuviera su rentabilidad, pero que también fuera conocida por cómo trataba a su gente. Los ejecutivos alternaron entre la sorpresa, la preocupación y, gradualmente, algo que parecía ser entusiasmo cauteloso. «¿Qué pasa con la junta directiva?», preguntó finalmente Roberto. «Estos cambios van a requerir su aprobación». «Déjame preocuparme por la junta directiva», respondió Sebastián. Esa tarde convocó una reunión de emergencia con todos los miembros de la junta. Su tío Eduardo llegó con una expresión que mezclaba curiosidad y suspicacia. «Sebastián, ¿qué es tan urgente que no podía esperar a la reunión programada del próximo mes?» Sebastián se puso de pie frente a los 8 miembros de la junta, hombres y mujeres que representaban décadas de experiencia en el mundo corporativo. «Quiero hablarles sobre el futuro de esta empresa, sobre lo que significa ser realmente exitoso en el siglo XXI». Durante la siguiente hora, presentó su caso. Habló sobre estudios que mostraban cómo las empresas con empleados comprometidos superaban consistentemente a aquellas que veían a sus trabajadores como simples recursos. Mostró ejemplos de compañías que habían implementado programas similares y habían visto aumentos en productividad, disminución en rotación de personal y mejores relaciones públicas. Pero más que estadísticas, habló sobre propósito, sobre lo que significaba construir algo que durara, algo de lo que pudieran estar orgullosos, no solo por sus ganancias, sino por su impacto en la comunidad. «¿Cuánto va a costar todo esto?», preguntó la señora Villarreal, representante de uno de los fondos de inversión más grandes. «En el primer año, aproximadamente 15 millones de pesos en nuevos programas, pero proyectamos que el aumento en productividad y la reducción en costos de rotación de personal compensarán esa inversión en 18 meses». Su tío Eduardo se recostó en su silla, estudiando a Sebastián con una mezcla de sorpresa y lo que podría haber sido respeto. «¿Y si nos equivocamos? Si esto no funciona como esperas?» Sebastián miró directamente a su tío. «Entonces habremos fracasado tratando de ser la clase de empresa que hace que el mundo sea un poco mejor. Y personalmente, prefiero ese tipo de fracaso que el éxito hueco». La votación fue más cerrada de lo que esperaba. 5 a favor, 3 en contra. Pero fue suficiente. Cuando la reunión terminó, su tío Eduardo se acercó a él. «No sé qué te pasó, sobrino, pero sea lo que sea, te ha hecho más fuerte». «¿Qué quieres decir?» «Durante años has estado dirigiendo esta empresa como si fueras un actor recitando líneas que alguien más escribió. Hoy, por primera vez, pareciste como si supieras exactamente quién eres y qué quieres». Esa noche, Sebastián caminó por las oficinas después de que la mayoría de empleados se habían ido. Pasó por los pisos que rara vez visitaba: contabilidad, recursos humanos, el centro de llamadas. En cada área se detuvo a hablar con los trabajadores del turno nocturno, preguntándoles sobre sus trabajos, sus familias, sus esperanzas. En el piso 20, encontró a un hombre mayor, Manuel, quien había trabajado en mantenimiento durante 15 años. Estaba reparando una cafetera en la sala de descanso. «Buenas noches, don Manuel», dijo Sebastián. El hombre se sobresaltó, claramente sorprendido de que el CEO supiera su nombre. «Señor Mendoza, buenas noches. No esperaba verlo por aquí tan tarde. ¿Cómo está su nieta?» Sandra me dijo que había estado enferma. Los ojos de Manuel se llenaron de lágrimas. «Está mejor, gracias. Los doctores dicen que va a estar bien, pero las cuentas del hospital han sido difíciles». Sebastián sacó su tarjeta de negocios y escribió algo en el reverso. «Llame a este número mañana. Es nuestra directora del nuevo fondo de emergencia para empleados. Ella se encargará de las cuentas médicas». Manuel tomó la tarjeta con manos temblorosas. «Señor Mendoza, no sé qué decir.
No diga nada, don Manuel. Solo cuide a su nieta. Mientras regresaba a su oficina, Sebastián sintió algo que no había experimentado en meses, un profundo sentido de propósito. Por primera vez, su trabajo se sentía como algo más que una obligación heredada. Se sentía como una vocación. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Sandra. Vi las noticias sobre los nuevos programas de la empresa. Creo que a alguien le gustaría saber sobre estos cambios. Sebastián sabía exactamente a qué se refería Sandra. Había llegado el momento de averiguar si Esperanza había encontrado la respuesta a su pregunta sobre quién quería ser realmente, porque por primera vez en su vida, él sabía exactamente quién era. Sebastián pasó una semana entera reuniendo el coraje para buscar a Esperanza. No era que tuviera miedo de verla, era que tenía miedo de que ella no viera en él los cambios que él sentía habían ocurrido. ¿Y si para ella seguía siendo el mismo hombre que había elegido su familia y su empresa sobre el amor? Finalmente, decidió que la única manera de saberlo era preguntárselo directamente. El Hospital General funcionaba las 24 horas, pero sabía que Esperanza trabajaba el turno nocturno. A las 10 de la noche de un miércoles, se encontró parado en el lobby del hospital, sintiéndose extrañamente nervioso. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó la recepcionista. Estoy buscando a Esperanza Morales. Trabaja en el servicio de limpieza nocturna. La recepcionista frunció el ceño. ¿Es usted familia? Soy un amigo. Los empleados no pueden recibir visitas durante el horario de trabajo, a menos que sea una emergencia. Sebastián se quedó allí durante un momento, considerando sus opciones. Podía insistir, usar su posición para conseguir lo que quería, pero eso sería exactamente el tipo de comportamiento que estaba tratando de cambiar. ¿Podría darle un mensaje de mi parte? Supongo que sí. Sebastián escribió una nota rápida en un papel. Esperanza, estoy en la cafetería del primer piso. Si quieres hablar, estaré allí hasta medianoche. Si no vienes, entenderé. Sebastián. Durante las siguientes 2 horas, Sebastián se sentó en la pequeña cafetería del hospital, bebiendo café terrible y observando el flujo constante de doctores, enfermeras y familias preocupadas. Era un mundo completamente diferente al suyo, más crudo, más inmediato, donde las decisiones de vida y muerte se tomaban todos los días. A las 11:45, cuando estaba comenzando a aceptar que ella no vendría, Esperanza apareció en la entrada de la cafetería. Llevaba su uniforme de trabajo y su cabello recogido, pero a Sebastián le pareció más hermosa que nunca. Se acercó cautelosamente, como si él fuera un animal que podría huir en cualquier momento. «No pensé que vendrías», dijo él poniéndose de pie. «Yo tampoco», admitió ella. Pero la curiosidad me ganó. Se sentaron frente a frente en una de las pequeñas mesas de plástico, el espacio entre ellos cargado de meses de separación y palabras no dichas. «¿Cómo has estado?», preguntó Sebastián. «Mejor de lo que esperaba», respondió ella honestamente. «Este lugar es duro, pero me gusta sentir que el trabajo que hago realmente importa. Que limpio espacios donde ocurren milagros todos los días». «He estado siguiendo tu trabajo con la fundación», dijo Sebastián. «El programa de alimentación infantil, las otras propuestas que has enviado». Esperanza se sonrojó ligeramente. «¿Cómo?» Decidí involucrarme más directamente en la fundación. Visité el Centro Comunitario San Rafael. Sofía me habló de ti, de cómo empezó todo el programa. Oh. Esperanza, durante todos estos meses que hemos estado separados, he estado tratando de responder la pregunta que me hiciste. Sobre quién quiero ser realmente. Ella lo estudió cuidadosamente, como si tratara de ver cambios que no fueran obvios a simple vista. ¿Y encontraste una respuesta? Quiero ser alguien que use su privilegio para algo más que acumular más privilegio. Quiero ser alguien que entienda que el poder real viene de levantar a otros, no de mantenerse por encima de ellos. Sebastián le contó sobre los cambios que había implementado en la empresa, sobre los programas nuevos, sobre las conversaciones difíciles con su familia y la junta directiva. Esperanza escuchó sin interrumpir, pero él podía ver la sorpresa creciendo en sus ojos. ¿Y tu familia cómo han reaccionado?
Mi madre no me ha hablado en 2 semanas, admitió él. Mi padre envió un mensaje diciendo que espera que sepa lo que estoy haciendo. Pero ¿sabes qué es lo extraño? ¿Qué? No me importa tanto como pensé que me importaría. Por primera vez en mi vida, estoy tomando decisiones basadas en lo que creo que es correcto, no en lo que otros esperan de mí. Esperanza se quedó en silencio durante un largo momento, procesando todo lo que había escuchado. «Suenas diferente», dijo finalmente. «¿Diferente cómo?» «Más seguro. Más como la persona que creí ver esas primeras noches cuando hablábamos en tu oficina». El comentario llenó a Sebastián de una esperanza cautelosa. «Esperanza, sé que no tengo derecho a preguntarte esto después de todo lo que pasó, pero ¿crees que podríamos intentarlo de nuevo?» Ella suspiró profundamente. «Sebastián, han pasado muchas cosas. Ambos hemos cambiado. No podemos simplemente regresar a donde estábamos». El corazón de él se hundió, pero ella continuó. «Pero tal vez podríamos empezar algo nuevo, algo diferente, algo construido sobre quiénes somos ahora, no sobre quiénes éramos entonces». ¿Qué significaría eso? Significaría tomarnos tiempo, conocernos de nuevo, averiguar si estos cambios son reales y duraderos, o si son solo una fase que va a pasar cuando la novedad se desgaste. Sebastián asintió, entendiendo la sabiduría en su cautela. «¿Cómo hacemos eso?» Esperanza sonrió por primera vez desde que había llegado a la cafetería. «¿Qué tal si empezamos con una cita real, donde ambos seamos completamente honestos sobre lo que queremos y lo que podemos ofrecer?» «¿Cuándo?» «Este sábado. Pero esta vez yo elijo el lugar, y tú vienes como Sebastián, no como el CEO de Mendoza Holdings». «¿A dónde? ¿Vamos a ir?» Los ojos de ella brillaron con diversión. «Es una sorpresa. Solo asegúrate de vestirte para trabajar». Cuando Sebastián salió del hospital esa noche, sintió como si estuviera caminando en el aire. No era la misma euforia ciega que había sentido al principio de su relación con Esperanza. Era algo más profundo, más maduro, la satisfacción de saber que había hecho el trabajo difícil de convertirse en alguien digno de una segunda oportunidad. El sábado por la mañana, Sebastián se despertó sintiéndose como un adolescente, antes de su primera cita. Se había vestido como Esperanza le había indicado. Jeans, una camiseta simple, zapatos cómodos. Se veía en el espejo y apenas se reconocía, no solo por la ropa, sino por la expresión en su rostro. Había una ligereza allí, una anticipación genuina que no había sentido en años. Esperanza le había dicho que la encontrara en el centro comunitario San Rafael a las 9 de la mañana. Cuando llegó, la encontró esperándolo afuera del edificio amarillo, vestida con ropa de trabajo similar a la suya. «¿Lista para nuestra cita?», preguntó él sonriendo. «La cita más importante de tu vida», respondió ella, pero había seriedad mezclada con su humor. Lo llevó adentro, donde Sofía Ramírez los estaba esperando con un grupo de voluntarios. «Sebastián», exclamó Sofía, «Esperanza me dijo que vendrías a ayudar hoy». «¿A ayudar con qué?». Esperanza se volvió hacia él con una expresión que mezclaba desafío y curiosidad. «Hoy es nuestro día mensual de mantenimiento del centro. Pintura, reparaciones menores, limpieza profunda. Si realmente quieres conocer este mundo, tienes que ensuciarte las manos». Durante las siguientes 6 horas, Sebastián trabajó más duro físicamente de lo que había trabajado en su vida. Pintó paredes, reparó sillas rotas, limpió baños, organizó suministros. Sus manos se llenaron de ampollas, su ropa se manchó de pintura y su espalda le dolió de maneras que no sabía que eran posibles, pero también se rió más de lo que había reído en meses. Los otros voluntarios lo trataron simplemente como otro par de manos ayudando, sin deferencia especial ni incomodidad por su estatus. Escuchó historias, compartió bromas, y gradualmente se dio cuenta de que estaba experimentando algo que había estado ausente de su vida durante décadas: auténtica camaradería. A la hora del almuerzo, se sentaron en el patio trasero del centro, compartiendo sándwiches que algunas de las madres del barrio habían traído para los voluntarios. «¿Cómo te sientes?»,
preguntó Esperanza. Sebastián miró sus manos manchadas de pintura, sintió el dolor satisfactorio en sus músculos y sonrió. Cansado, sucio y extrañamente completo. ¿Completo? Como si hubiera estado faltando una pieza de mí mismo sin saberlo y finalmente la hubiera encontrado. Esperanza asintió con comprensión. Esa es la diferencia entre hacer cosas por otros y hacer cosas con otros. Después del almuerzo, cuando el trabajo del día estaba terminado y los otros voluntarios se habían ido, Esperanza y Sebastián se quedaron sentados en los escalones del centro, observando a los niños jugar en el pequeño parque cercano. «Tengo que decirte algo», dijo Esperanza, y había nerviosismo en su voz. Sebastián se volvió hacia ella, preocupado por su tono. «¿Qué pasa? Cuando te fuiste, cuando terminamos, no solo perdí lo que teníamos, también perdí la esperanza de que las cosas pudieran cambiar realmente, de que alguien con tu poder pudiera ver más allá de su propio mundo. Esperanza, déjame terminar», continuó ella. «Durante estos meses he estado enojada, no solo contigo, sino conmigo misma, por haber creído que era posible, por haber pensado que el amor podía ser suficiente para cruzar mundos tan diferentes». Sebastián sintió una punzada de dolor temiendo lo que vendría después. «Pero entonces», continuó Esperanza, «empecé a escuchar historias sobre cambios en Mendoza Holdings, sobre programas nuevos, sobre cómo el CEO había empezado a visitar proyectos personalmente. Y me di cuenta de que tal vez había subestimado algo». «¿Qué cosa?» Esperanza lo miró directamente a los ojos. «Tu capacidad de crecimiento. Tu capacidad de convertirte en la persona que siempre tuviste el potencial de ser». Las palabras golpearon a Sebastián con una fuerza inesperada. Durante meses había estado trabajando para cambiar, para convertirse en alguien mejor, pero siempre con la duda secreta sobre si era suficiente, si era real. «Hay algo más que necesitas saber», dijo Esperanza. «Algo que no te dije cuando nos separamos». El corazón de Sebastián se aceleró. «¿Qué?» Esperanza respiró profundamente, como si se preparara para un salto. Estaba embarazada. El mundo se detuvo. Sebastián sintió como si alguien hubiera aspirado todo el aire de sus pulmones. «¿Qué?» Lo descubrí una semana después de que terminamos. Perdí el bebé a las 8 semanas. Sebastián se quedó completamente inmóvil, procesando las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Había estado embarazada de su hijo y había perdido el bebé sola, sin apoyo, mientras él estaba sumergido en su autocompasión. «¿Por qué no me dijiste?» Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Esperanza. «Porque no quería que regresaras por culpa o por obligación. Porque necesitaba saber que si alguna vez íbamos a estar juntos de nuevo, sería porque ambos habíamos elegido estar ahí, no porque las circunstancias nos hubieran forzado». Sebastián se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Esperanza, yo lo siento mucho. Siento que hayas tenido que pasar por eso sola. Siento no haber estado ahí. No me arrepiento de no habértelo dicho entonces», dijo ella. «Pero necesitaba que lo supieras ahora, antes de que decidamos si queremos intentar esto de nuevo». Sebastián sintió el peso de la revelación asentándose sobre él. No solo dolor por la pérdida que nunca había conocido, sino también admiración por la fuerza de la mujer frente a él. Había enfrentado sola una de las experiencias más difíciles que una persona puede vivir, y había salido del otro lado, con su capacidad de amar intacta. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó él. «¿Cómo sobreviviste a todo eso y aún pudiste darme una segunda oportunidad?» Esperanza sonrió a través de las lágrimas. «Porque aprendí algo durante esos meses oscuros. Aprendí que el amor real no es solo sobre los momentos felices, es sobre elegir seguir amando, incluso cuando duele, incluso cuando es complicado, incluso cuando no estás seguro de que va a funcionar». Sebastián la abrazó entonces, sintiendo como si fuera la primera vez que realmente la entendía. No era solo la mujer de la que se había enamorado meses atrás. Era alguien que había sido forjada por el dolor y había elegido emerger con más fuerza, más sabiduría, más capacidad de amar. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó él.
Ahora decidimos si queremos construir algo nuevo juntos, algo basado en quiénes somos ahora, después de todo lo que hemos vivido. Sebastián se separó ligeramente para poder mirarla a los ojos. Quiero intentarlo, no solo porque te amo, aunque te amo más de lo que pensé que fuera posible, sino porque creo que juntos podemos hacer cosas que ninguno de nosotros podría hacer solo. ¿Qué tipo de cosas? Cambiar el mundo, un proyecto, un programa, una vida a la vez. Esperanza sonrió, y en esa sonrisa había todo el futuro brillando, como una promesa. Entonces empecemos por lo más importante. ¿Qué es eso? Se puso de pie y le extendió la mano. Empecemos por ser felices. La iglesia de San Benito nunca había visto una boda como esa. No por la elegancia, aunque las flores eran hermosas y el vestido de Esperanza era exquisito, sino por la mezcla extraordinaria de mundos que se habían reunido para celebrar. En los bancos del lado izquierdo estaban los amigos y vecinos de Esperanza, familias trabajadoras vestidas con su mejor ropa, niños que corrían por los pasillos, el aroma de las empanadas caseras que las señoras del barrio habían traído para la recepción. En el lado derecho, algunos de los nombres más importantes del mundo financiero se sentaban lado a lado con empleados de Mendoza Holdings que nunca habían imaginado ser invitados a la boda de su CEO. Sebastián esperaba al frente de la iglesia, vestido con un traje elegante pero no ostentoso, sus ojos fijos en la puerta por donde aparecería su novia. A su lado estaba su padre, quien había accedido finalmente a ser su padrino después de meses de conversaciones difíciles pero necesarias. La música comenzó, y las puertas de la iglesia se abrieron. María apareció primero, radiante en su vestido de dama de honor, seguida por Sandra, quien había insistido en ser parte del cortejo nupcial. Pero cuando Esperanza apareció del brazo de su madre, ya que su padre no estaba para acompañarla, Sebastián sintió que su corazón se detuviera. Estaba hermosa, pero más que eso, estaba radiante de una felicidad que parecía iluminar toda la iglesia. Su vestido era simple pero elegante y llevaba en el cabello las perlas que habían pertenecido a la abuela de Sebastián, un gesto de aceptación de Cristina que había tomado 2 años en llegar. Durante la ceremonia, cuando llegó el momento de los votos, Sebastián habló desde el corazón. Esperanza, hace 3 años me enseñaste que el amor verdadero no es encontrar a alguien con quien puedas vivir, sino encontrar a alguien sin quien no puedas vivir. Me enseñaste que la riqueza real no se mide en lo que tienes, sino en lo que das. Y me enseñaste que a veces tenemos que perder todo lo que pensamos que queremos para descubrir lo que realmente necesitamos. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. Prometo amarte no solo en los días buenos, sino especialmente en los días difíciles. Prometo usar todo lo que tengo y todo lo que soy para construir contigo un mundo más justo y más amoroso. Y prometo nunca olvidar que el mayor privilegio de mi vida no es el dinero que heredé, sino el amor que tú me diste. Esperanza respondió, con sus propios votos. Sebastián, me enseñaste que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de que algo es más importante que el miedo. Que el amor verdadero a veces requiere esperar, a veces requiere luchar, y a veces requiere la fe de que 2 personas pueden cambiar si realmente lo desean. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, pero su voz era fuerte. Prometo desafiarte, a ser tu mejor versión, y permitir que tú hagas lo mismo conmigo. Prometo que construiremos nuestra vida no sobre lo que tenemos, sino sobre lo que compartimos. Y prometo recordarte todos los días que el hombre del que me enamoré no era el CEO ni el heredero, sino el alma gentil que encontró su camino de regreso a casa. Cuando el padre los declaró marido y mujer, la iglesia estalló en aplausos y gritos de alegría que se podían escuchar a 3 cuadras de distancia. La recepción fue en el mismo patio comunitario donde se habían reencontrado 3 años antes, ahora decorado con luces que brillaban como estrellas. Las mesas estaban hechas de tablones de madera cubiertos con manteles blancos, y la comida era una mezcla gloriosa de lo mejor de ambos mundos, desde el cocido de Doña Rosa
hasta canapés preparados por el chef de un restaurante 5 estrellas. Durante la cena, el padre de Sebastián se puso de pie para hacer un brindis. Rodrigo Mendoza era un hombre de pocas palabras, especialmente sobre emociones, pero esa noche habló desde el corazón. Confieso que al principio no entendí la elección de mi hijo. Pensé que estaba cometiendo un error que podría costarle todo por lo que habíamos trabajado durante generaciones. Hizo una pausa mirando a Esperanza con respeto genuino. Me equivoqué. Esperanza no solo ha hecho de Sebastián un mejor hombre, sino que ha hecho de todos nosotros una mejor familia. Nos ha enseñado que el verdadero legado no son los negocios que construimos, sino las vidas que tocamos. Se volvió hacia la pareja. Hijo, en estos 3 años has transformado nuestra empresa de una máquina de hacer dinero en una fuerza para el bien. Nuestros programas de educación han enviado 200 estudiantes a la universidad. Nuestro fondo de emergencia ha ayudado a más de 1000 familias durante crisis. Y nuestros empleados ya no son solo números en una nómina, sino parte de una comunidad. La voz de Rodrigo se quebró ligeramente. Esperanza, gracias por enseñarle a mi hijo que el éxito sin significado es solo ruido. Y gracias por tener la paciencia de darnos tiempo a todos para entender lo que tú viste desde el principio. Más tarde en la noche, cuando la mayoría de los invitados se habían ido y solo quedaban los más cercanos, Cristina se acercó a Esperanza. La relación entre ellas había sido tensa durante mucho tiempo, pero gradualmente había evolucionado hacia un respeto mutuo. Esperanza, necesito pedirte perdón, dijo la matriarca de la familia. Señora Mendoza. No, déjame hablar, te traté terriblemente. Dije cosas crueles, hice amenazas que me avergüenzan. Lo hice porque tenía miedo de perder a mi hijo, pero no me di cuenta de que lo que realmente temía perder era el control sobre su vida. Cristina tomó las manos de Esperanza. Sebastián es más feliz ahora de lo que lo he visto nunca. Es más fuerte, más seguro de sí mismo, más generoso, y eso es gracias a ti. Gracias por no darte por vencida con él, incluso cuando nosotros nos dimos por vencidos contigo. Esperanza abrazó a su suegra, sintiendo que finalmente había encontrado su lugar en esta familia complicada, pero llena de amor. Cuando la noche llegó a su fin, Sebastián y Esperanza se encontraron solos en el centro del patio, rodeados por las luces que brillaban suavemente y los restos de una celebración perfecta. «¿Cómo te sientes, señora Mendoza?», preguntó. Él, girándola lentamente en una danza improvisada, como si hubiera esperado toda mi vida este momento sin saber que lo estaba esperando, respondió ella. Se detuvieron en el centro del patio abrazados bajo las estrellas. «¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?», dijo Sebastián. «¿Qué?». «Que empezamos como 2 extraños de mundos completamente diferentes y descubrimos que en realidad éramos 2 mitades de la misma alma». Esperanza sonrió, tocando suavemente su mejilla. «No, mi amor. Lo extraordinario es que nos convertimos en las personas que necesitábamos ser para poder amarnos completamente». Sebastián la besó entonces, suave y profundamente, sellando no solo su matrimonio, sino también la promesa de una vida construida sobre la base más sólida de todas. El amor que se elige todos los días, que crece a través de las dificultades y que encuentra la manera de transformar no solo a las personas que lo viven, sino a todos los que lo rodean. Mientras se alejaban de la celebración, tomados de la mano, Sebastián reflexionó sobre el viaje extraordinario que los había llevado hasta allí. Había comenzado con un encuentro casual en un pasillo corporativo vacío y había florecido en una historia de amor que había desafiado expectativas, transformado familias y creado ondas de cambio positivo que se extenderían por generaciones. El corazón, descubrió, verdaderamente no entiende de clases sociales, solo entiende de amor, de valor, de la voluntad de crecer y cambiar por alguien que vale la pena. Y en ese entendimiento, Sebastián y Esperanza habían encontrado no solo su felicidad, sino su propósito. Si te ha gustado este video, por favor dale like, suscríbete a nuestro canal, compártelo con tus amigos y déjanos tu opinión en los comentarios. Tu apoyo
nos ayuda a seguir creando más contenido como este. No olvides activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras próximas historias emocionantes.